parte de la congregación. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana y reformada en San José, Costa Rica. Y hoy continuamos con, ¿cuál serie? Génesis. Y este es Génesis número 7. Y no hemos salido ni siquiera del segundo capítulo, del primero y segundo. Hoy vamos a leer algunos versículos de capítulo 2. Génesis capítulo 2. Empezando versículo 4. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a leer solo hasta ahí. Había planeado predicar hasta 14, pero salieron demasiadas cosas. Entonces, solo hasta ahí vamos a... Tenga sus Biblias abiertas, hermano. Esta es una versión de la creación desde otra perspectiva, no contradice Génesis 1. Muchos teólogos, especialmente de corte modernista, dice, es que son dos autores que fueron, después lo agarraron y metieron dos versiones contradictorias en un mismo libro. Así no es. Estos se complementan y dan ciertos detalles necesarios para nosotros. Estos versículos presentan una faceta más detallada, más amplia de capítulo 1, y especialmente lo que vamos a ver, hermanos, es la provisión y la bondad de Dios. La provisión y la bondad de Dios. Dios se revela a sí mismo en las Escrituras y en este pasaje, no solo como creador, sino como proveedor. Versículos 5 y 6, ¿le parece un poco raro? Ahí empieza diciendo que, bueno, no había llovido. Podemos imaginarnos tierra sin agua. Dios tenía que plantar todas las plantas. Pero si la tierra fuera una tierra, piedra ahí, seca, sin ninguna humedad, apenas plantaba Dios su huerto del Edén, ¿y qué pasaba? Todo moría. El suelo necesitaba agua, necesitaba humedad. Y le parece un poquito extraño este detalle, es que no había llovido, pero Dios hacía subir un vapor y regaba. Es un poco raro, ¿verdad? En todo, tantas cosas sublimes de que habla la Biblia, y ahí nos está dando un detalle medio extraño de la creación. Yo pienso, hermanos, como no hay nada tonto en la Biblia, ni nada que sobra, creo que podemos meditar en un par de cosas. Primero, Dios nutría y mantenía su creación sin los procesos normales que nosotros creemos necesarios. Nosotros creemos necesaria la lluvia. Si no hay lluvia, no se moja la tierra, no se nutre nada. Sin embargo, Dios puede nutrir y mantener su creación sin los procesos que nosotros esperaríamos. Tampoco había hombre, y Dios puede mantener su creación sin el hombre. Esto no es una excusa para que el hombre entonces se quede brazos cruzados. Bueno, entonces que Dios haga todo. No es el punto. No es el punto, porque Dios no había creado al hombre todavía. El punto es, Dios
en su gran soberanía, poder, bondad, Él puede, sin los procesos de los cuales estamos acostumbrados, Él puede mantener su creación. Esto es para inspirar, hermanos. Número 1, humildad. Número 2, confianza. Y número 3, que tengamos consuelo. Humildad. A los científicos les gusta encasillar a Dios en unas pocas leyes que ellos han percibido en la naturaleza. Por ejemplo, creían entender todo el calentamiento global. Resultó ser todo un fraude. Llevamos 20 años sin que haya realmente una subida en temperatura. Pero nos aseguraban los científicos que las cosas eran así, el planeta estaba fuera de control, si no hacíamos algo, los mares se subían y todos nos asábamos. Sin embargo, sin que hubiera lluvia, versículo 5, sin que hubiera lluvia, nosotros esperaríamos sequía. Pero Dios empleó otro proceso, uno raro, uno que ni siquiera esperaríamos, posiblemente ni siquiera entendemos, pero Dios lo hacía. Cuando Dios quiso inundar la tierra, hizo que las fuentes se abrieran y que diluvios salieran de abajo y desde arriba. ¿Dónde está toda esa agua? Yo no sé, pero cubrió la tierra. Cuando Dios quería, abrió de nuevo y se fue el agua. Hermanos, el Dios de la Biblia es capaz, ha hecho leyes que gracias a Dios esa fidelidad permite el avance en la tecnología, pero Dios puede y ha hecho lo que Él quiere con su creación. Yo creo que este dato en versículos 5 y 6 no es en primer lugar como dos versículos sobre los cuales empezar a especular científicamente. ¿Y cómo sería la creación entonces, el vapor? Tratar de explicarlo científicamente. No creo que ese fue el propósito con el cual Moisés escribió esto. Va por otro lado, hermanos. Nos está enseñando confianza, nos está enseñando humildad. Nosotros no podemos encasillar a Dios en lo que nosotros creemos que Él tiene que hacer. Y eso nos lleva a otro punto, la confianza en su soberanía. Juan Calvino, milagro que yo esté citando Calvino, ¿verdad? Juan Calvino escribe su comentario en tiempos de la peste bubónica, la peste negra. En algunas ciudades murieron el 50% de la ciudad. Calvino escribe en contexto de guerras. Después de morir Calvino, Ginebra fue asediada por ejército católico. Era la pugna entre países y regiones católicas y protestantes. Y fue tanto el peligro que los que vivían fuera del muro de Ginebra tuvieron que quemar sus casas, sus propias casas, y todos meterse en la ciudad para no darle al enemigo abrigo ni ninguna cosa útil para su sitio contra la ciudad. Imagínese usted quemar su propia casa para todos juntos unirse en contra de una crisis. Calvino escribe en medio de pestes, en medio de guerras, además de las hogueras en Francia y otros países. Sin embargo, esta es la enseñanza que Calvino ve en este texto. Y cito las palabras de Calvino. Si hubiera sequía hoy, y si la lluvia parara completamente, debemos esperar en Dios, que nos sustentará con lo suficiente cuando le pedimos por nuestro pan diario y abrimos nuestras bocas para que nos alimente. Leyendo los comentarios de Calvino, hermanos,
me, 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 me- me emociona ver que Calvino ve dos cosas siempre: la gloria de Dios y el consuelo de Dios en todo. En un versículo sobre vapor en la creación encuentra consuelo. Encuentra consuelo. Y yo creo que así es, hermano, que debemos leer la palabra de Dios. Calvino no recurre a algunas especulaciones científicas, sino que ve un mensaje muy simple y muy sencillo de consuelo. Y así debemos aprender a leer la palabra de Dios. La Biblia sí tiene ciencia, yo no niego. Sucedía, no estoy negando, subía un vapor. Es científico, si se quiere decir en esos términos. Sin embargo, todos nos enseñan más de Dios que de la creación. El punto no es de dónde venía el vapor, ni cómo era que regaba. El punto es lo que Dios hacía con su creación, y eso sí tiene importancia para nosotros. En segundo lugar, la gloria de Dios y su bondad son manifestadas en estos versículos. Primero, la gloria y bondad de Dios son manifestadas en el hombre. ¿De qué, chicos, algún chico, de qué hizo Dios? Vale. ¿De qué hizo Dios? ¿De qué lo formó? ¿De qué material? ¿Valentina? ¿De él? Muy bien, del polvo. Y da a entender más bien como del barro o del lodo. Del lodo. Ni siquiera afirma esto de los animales, hermanos. Algunos comentaristas en 1.24, fíjese en 1.24, capítulo 1, versículo 24, dice Dios: produzca la tierra bestias y animales. Y algunos dicen, es que Dios hizo del polvo también a los animales. Pero fíjese en versículo 20, dice: produzcan las aguas, aves y peces. Nadie piensa que las aves son hechas de agua. De manera que versículo 24 no está enseñando de que los animales sean hechos de la tierra. Es una forma generalizada de decir: en la tierra hayan animales, en las aguas hayan peces, en las aguas arriba, el firmamento, hayan pájaros. Solamente del hombre afirma que Dios nos fabricó del barro. Lo que exalta al hombre sobre los burros y sobre las lombrices no es nuestro origen. Lo que exalta a nosotros sobre los burros, hermano, lo que nos hace mejorcito que los burros, no mejorcito, mucho mejor. No es de dónde venimos, sino versículo 7. Fíjese en versículo 7 ahora de nuestro capítulo. ¿Qué hizo Dios? Dice: sopló en su nariz el ruaj de Dios, el soplo de Dios. El espíritu es el término que la Biblia usa para el espíritu de Dios. Dios infundió su Santo Espíritu. Adán fue el primer bautizado con el Espíritu Santo. Y hasta ese momento llegó a ser un ser viviente, respirando, vivo, sellado con la imagen de Dios mediante el Espíritu de Dios. Esta es la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre. Dios nos fabrica, nos forma del barro, pero infunde con su Santo Espíritu en nuestra alma su imagen. Y cuando Adán comienza a respirar, tiene más que aliento como los animales tienen. Él tiene en él el Espíritu de Dios y la imagen de Dios sobre él. Aquí surge 3 problemas. Problema número 1.
nos creemos más de lo que somos, especialmente ahora que somos pecadores, hermanos. Nosotros deberíamos tener mucho más humildad. Del polvo somos y al polvo volveremos. Y Calvino llega al final de esto y dice, debemos ocuparnos completamente en ser humildes y dar la alabanza a Dios. Debemos ocuparnos completamente en ser humildes cuando reflexionamos de dónde fuimos tomados y ahora como pecadores hacia dónde vamos. Conviene la humildad, define la humildad. Define la humildad. La humildad, hermanos, la humildad especialmente siendo pecadores, porque nosotros utilizamos ese término mal. Hemos diluido el término, ¿verdad? Decimos, es que es una persona muy humilde y hablamos de su condición social o material. Eso no es la humildad. Eso es una posición, decimos nosotros, es que es una persona humilde. Pero puede ser un arrogante que simplemente no tiene mucho dinero. Está mal empleado el término. La palabra significa, hermanos, reconocer nuestra propia miseria ante Dios. Eso es ser humilde. Y poner a Dios y su gloria primero. Y el bien de nuestro prójimo segundo. Las dos resúmenes de la ley. Amarás a Dios y a tu prójimo. Esa es la humildad. La humildad es reconocer yo soy polvo. Voy hacia el polvo otra vez cuando muera. En Dios, en Cristo, puedo reconocer y debo reconocer lo que soy ahora. Una pelota de barro pecaminoso. Porque Adán todavía no era ni pecaminoso. Ahora sí somos pecaminosos. Y la humildad verdadera reconoce nuestra propia miseria y pone a Dios primero y al prójimo segundo. ¿De qué maneras nosotros nos ponemos a nosotros en primer lugar, hermanos? Hablemos, y usted tendrá que dar cuentas a Dios por sí mismo. Hablemos como iglesia. Hablemos como iglesia. ¿De qué manera ponemos primero, en primer lugar, una visita que nos visita? ¿Se siente esa persona en primer lugar cuando nos visita alguien? ¿De qué manera ponemos en primer lugar a los necesitados entre nosotros? ¿O estamos tan preocupados solo atendiendo lo nuestro, teniendo suficiente posiblemente? Nuestro primer problema es que nos creemos más de lo que somos. Problema número 1. Problema número 2. Siendo solo polvo, no agradecemos el lugar sublime que Dios nos dio. ¿Qué dice Salmo 8? Que Dios nos creó un poquito, ¿qué dice? Menor que los ángeles. ¿Cómo es posible, hermanos? Una pelota de barro creado un poquito menor que los ángeles, que están en presencia del Señor y lo ven. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios nos creó dándonos su imagen, porque no dice que los ángeles sean hechos a la imagen de Dios. Nosotros sí. Entonces nuestro segundo problema es que no agradecemos lo que Dios, el gran lugar y don que Dios nos dio. Y Pablo en Romanos 1:21 dice, conociendo a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron las gracias.
Y por lo tanto, versículo 18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia con que detienen los impíos la verdad. La ira de Dios está derramada del cielo por la falta de gratitud, hermanos. Somos barro. Dios nos dio el privilegio de representarlo en la tierra, de ser hecho a su imagen, y no le agradecemos. No somos agradecidos. ¿Qué es lo que nos creemos? Bueno, la pregunta para cada, ¿qué se cree usted? ¿Qué se cree? ¿Más que polvo? ¿Se cree usted más que polvo? Es solo por la bondad de Dios que somos más que polvo y llevamos su imagen. Y como decía el reformador, debemos ocuparnos completamente en meditar sobre la bondad de Dios y ser humildes. ¿Cuáles son los frutos de un corazón no agradecido? ¿Cómo habla, cómo actúa, cómo piensa una persona no agradecida? Bueno, esa persona tal vez no lo diga, pero da a entender que piensa así: yo merezco más. Yo merezco más de lo que tengo. Merezco más de lo que me están dando. ¿Y cómo es ese tipo de persona, hermanos? Todos hemos conocido esos tipos de personas. Es una persona nunca contenta, siempre inconforme. Cuando no meditamos en la bondad de Dios, tomando una pelota de barro, exaltándonos a su imagen, que ya basta, ya con eso basta. Y cuando no meditamos en la bondad de Dios, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? De ahí en los defectos de los demás. ¿Y cómo me molestan? Cuando yo no estoy pensando en la gloria de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, mi condición humilde, entonces ¿en qué pienso? En los defectos de todo. ¿Qué montón de defectos? Todos en esta iglesia estamos aquí, no porque estemos libres de pecados y defectos, sino precisamente porque todos reconocemos lo que somos. Somos pecadores, necesitados de un Salvador. Y hemos acudido a nuestro Creador bueno, suplicando ahora su misericordia. Y Dios la dio en Jesucristo. Querido hermano, meditemos más en la bondad de Dios. Meditemos más en la bondad de Dios. ¿Cuál es tu plan para que usted medite más en la bondad de Dios? Tiene un plan consciente, tiene un plan para lectura de la palabra que nos guía a poder hacerlo. Haga un plan si no tiene, para que meditemos más en la bondad de Dios. Verá que usted se sentirá muchísimo más conforme con la vida. Problema número 3. Recordemos que Génesis fue escrito para Israel que vivía entre el paganismo, saliendo de Egipto rumbo a Canaán. El paganismo pretende poder unir al hombre con lo divino. Ese es el proyecto del paganismo. Ya que abandonamos a nuestro Creador con su plan hermoso de hacernos mayordomos en la tierra, ahora el hombre aspira a lo que el malvado diablo tentó a Eva: seréis dioses. Queremos ser dioses. Y el paganismo, toda la historia, ofrece unir al hombre con lo divino. El paganismo antiguo, así como el moderno, ofrece salvación no por medio de sacrificio sustitutivo, porque eso implica culpa, muerte, que alguien necesita morir por mí porque yo merezco muerte. El paganismo no habla de sacrificio sustitutivo, arrepentimiento, reconciliación con el Dios creador personal, sino que busca armonizar.
unificar al hombre con las fuerzas del universo que terminan siendo yo mismo. Solo que busque el paganismo, que yo tenga paz, que yo me sienta uno con el todo. El paganismo intenta divinizar o deificar al hombre. Y el problema es que solo hay un Dios. Y ni usted ni yo nunca vamos a ser dioses, ni siquiera diositos. Menos ahora que somos pecadores en rebeldía. El castigo por el pecado más bien fue devolvernos de donde nos tomó Dios al polvo. Fue castigo. Te tomé del polvo, no quiere servir conmigo, ser mi socio, te devuelvo a donde saliste. Y aquí vemos lo verdaderamente triste que es la muerte. Aquí estamos enfrentados con lo verdaderamente triste de la muerte y del entierro, del sepulcro. Esto no fue el destino del hombre, hermano. El destino del hombre no era morir. Más bien yo creo que con base en muchas cosas de la Biblia, al haber llenado la tierra, Dios iba a glorificar, a hacer una nueva tierra, como lo va a hacer en Cristo, lo iba a hacer en Adán. Iba a glorificar cuerpos, iba a hacer una nueva creación en algún momento. La muerte jamás era el destino original del hombre. Y la muerte, un cuerpo muerto, es la denuncia incontrovertible de que somos pelotas de barro que cometimos el gran error de rebelarnos contra el alfarero divino. Cada vez que alguien muera, nos debe llevar otra vez a Génesis, hermano. Cada vez que vayamos a un funeral, pensamos en la muerte, nos debe llevar otra vez a Génesis, a nuestros orígenes, al plan original de Dios, contra el cual todos nosotros nos habíamos rebelado. Y ese es el problema número 3. Por lo menos para muchos en este mundo, espero que nadie aquí, ante la realidad de la muerte, ante el fracaso de la raza humana, muchos hacen una de dos cosas. Algunos se desesperan y dicen, no hay esperanza, así que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y viven su vida pensando que simplemente van a morir como un perro y será el fin. Y esa es la gran trampa, la gran mentira, porque no es el fin. Los suicidios suben, la drogadicción, el alcoholismo, el entregarse a vida desenfrenada, porque aquí no hay nada. Es un problema de nuestra sociedad, lo vemos. La juventud es bombardeada, pero no solo los jóvenes. Eso es por un lado. Y el otro lado es que las personas sin Dios y sin Cristo siguen intentando inventarse otro Edén. Como fuimos expulsados de la utopía, no me gusta el término utopía, pero de una utopía, entonces los hombres intentan hacer nuevas utopías pensando que pueden. Ese anhelo, hermanos, de vivir en la presencia de Dios en un Edén, en un paraíso lindo, hermoso, perfecto, está dentro, está arraigado en el corazón del hombre. Pero como no queremos tomar el camino otra vez a la presencia de Dios, y la utopía, el nuevo Edén va a ser más allá de la muerte cuando Cristo inaugure su reino final, no queremos ese camino, no queremos paulatino, no queremos camino de cruz para llegarlo. Entonces quieren tratar de establecer la utopía en la tierra, y eso es el gran peligro. Todos los marxismos, todos los ismos, las ideologías ismos son peligrosos porque intentan imponer
por la fuerza del hombre y por la sabiduría, que no es ni sabiduría, es necedad, dice la Biblia, del hombre, una utopía aquí en la tierra tratando de recuperar el Edén del cual fuimos echados. Y eso es peligrosísimo. ¿Cuál es la solución? La solución solo Dios la pudo dar. Porque el Creador se ha mostrado no solo bueno, sino también misericordioso. Gracias a Dios. Y en Cristo, por medio de la obra de Cristo, Dios vuelve a fabricar nuevos hombres y mujeres, ya no del barro, sino a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, un versículo que todos recuerdan, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, dice Reina Valera, mejor dicho, nueva creación. Es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. He aquí, todas las cosas son nuevas, las viejas pasaron. Aún la muerte será vencida en nuestros cuerpos mortales porque nos resucitará con Cristo. Queremos concluir con 4 puntitos, hermano, haciendo un resumen de esta enseñanza. Primero, hemos notado la grandeza, la bondad y el poder de Dios en su creación. Un Dios que sabe nutrir su mundo sin necesidad de ser necesario, sin necesidad de lluvia, si Él quiere. ¿Está usted confiando plenamente en ese Dios o tiene dudas? Esta enseñanza nos llama a una confianza completa. Entréguese, arrójese a los brazos de Cristo. Cuando mis hijos eran pequeños, yo los subía aquí y le decía, tírese. Algunos eran más miedosillos con otros son más atrevidos, ¿verdad? Pero un niño confía en su padre y se tira de arriba, sí, ¿verdad? Yo no sé si adultos nos atrevemos a que otro nos ataje. No, mejor a lo seguro. Pero los chicos tienen ese abandono. Eso es lo que pide Dios de nosotros, hermano. Abandónense. Abandonémonos. Dios es el Dios capaz de cuidar su creación. Somos criaturas suyas. Podemos confiar plenamente en Él. Dios quiere que sus hijos confíen. Dios quiere tener una iglesia confiada. Estamos en sus manos. Y no nos ha prometido que la vida vaya a durar para siempre, ¿no? Nos ha dicho, morirán. No importa. Estamos en sus brazos para la eternidad. Así que podemos honrarle, servirle, seguirle. Número 2. Hemos recordado que Dios formó al hombre del lodo de la tierra. Hemos meditado en este mensaje nuestro origen humilde. Y esto nos lleva o nos debe llevar a un nuevo compromiso, a ocuparnos completamente en ser humildes. Oremos, hermanos, que Dios nos dé humildad. La ley de la cual Jesús nos recuerda contenía 2 mandamientos principales. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente. Y un segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Practiquemos la humildad poniendo a otros primero. Ojalá cada persona que ponga pie en este lugar entre nosotros, hermanos, visita una persona nueva, una persona necesitada, se vaya diciendo, qué bien me sentí, qué bien me sentí. ¿Cómo comparten amor esos hermanos? De veras que se ve
se ve el amor de Jesucristo en ellos. Que eso sea nuestra meta. Y obviamente no solamente practicarlo el domingo, sino siempre. Tercero, hemos pensado en lo terrible que es la muerte física. Hemos recordado que no fue el plan original de Dios. Es triste la muerte. Señala la profunda gravedad de nuestra rebelión contra Dios. Y esa muerte, porque Dios no dijo, solo morirás físicamente, sino dijo, morirás. Y la muerte física señala, más allá de la muerte física, señala la muerte eterna. Señala una muerte, una existencia alejada para siempre del Dios glorioso en el lugar de castigo, el infierno. Recordemos y no dejemos, hermanos, de presentar esta realidad a todos nuestros seres queridos. La gente no le gusta hablar de la muerte. No, ¿por qué no hablemos de eso? Claro, Satanás, ahora que nos indujo a rebelarnos, ahora olvide la sentencia. Muy conveniente, ¿no? Necesario, hermanos, hablar de la muerte. Necesario que todo ser humano se confronte con las consecuencias de nuestro pecado. Porque siendo hijos e hijas de Adán y Eva, continuamos en su propia rebeldía. Y finalmente, número 4, que está relacionado, es necesario escuchar la solución de todo este problema. Y escuchamos palabras de esperanza del Señor, porque en Jesucristo Dios perdona, reconcilia y nos refabrica a la imagen de Cristo. Para ello es necesario dos cosas, y me voy a permitir leer de Colosenses capítulo 3. Es necesario el arrepentimiento y la fe, y es necesario primero arrepentimiento sincero, no aquel arrepentimiento que lleva a la muerte. ¿Qué es el arrepentimiento que no sirve? Ese es el arrepentimiento de que me agarraron con las manos en la masa y las consecuencias me duelen. Ese no es el arrepentimiento que salva. El arrepentimiento es el que dice David, contra ti solo he pecado. Es el arrepentimiento que mira a Dios, el Creador bondadoso, bueno, glorioso, y reconozco que le he ofendido a Él. Es necesario el arrepentimiento, la fe en Cristo, y abrazando a Jesucristo, soy recreado, y eso es lo que Pablo dice. Permítame leer estos versículos, nada más escuchen. Haced morir. Ahora está hablando a los cristianos que están refabricados a la imagen de Cristo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, la imagen de Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro
ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Todas estas cosas vimos, ¿verdad? Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué quiere en su epitafio, querido hermano? ¿Quiere que se le ponga o se le recuerda así? Esta persona fue un cristiano mal agradecido. Esta persona fue un cristiano poco humilde. Este cristiano no se parecía en nada a una nueva criatura. Así queremos que nos recuerden. O aquí yace un cristiano verdadero, salvo por gracia, infinitamente agradecido con su Dios. Nosotros nacimos como hijos de Adán. Nacimos pecadores rumbo a la muerte. Pero en Jesucristo podemos ser nuevas criaturas rumbo a la vida eterna. Aleluya. Amén. Oremos. Padre, gracias Señor por esta enseñanza. Sabemos que tú nos fabricaste del barro, del lodo de la tierra. Y ni eso agradecimos, de que tú infundiste tu imagen en nosotros, sino nos rebelamos contra ti. Oh Padre, elevamos nuestras almas en gratitud por Jesucristo y su obra, que viene a hacernos nuevo, a redimirnos, a reconciliarnos contigo y hacernos nuevas criaturas. Ahora nuestro deseo, Señor, es saberte agradecer, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable para ti, que es nuestro culto racional. Padre, bendice a aquellos que no estuvieron con nosotros hoy, bendice a aquellos que tienen necesidades, bendice a aquellos que para ellos no estaba clara estas enseñanzas, Padre. Los que luchamos con la humildad, con la gratitud, Padre, ayúdanos, porque de veras has hecho una obra inmensa en Cristo Jesús en nuestro medio. Seas alabado el nombre de Jesús. Amén y amén.